Hermanos, en tu situación, si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes qué hacer, simplemente ve hacia arriba. Simplemente ve hacia arriba. Quando diz Senhor, me saca por um bom Deus. Y dile al Señor que Él es un buen Dios. Simplemente ve hacia arriba. Quando corre por um bom Deus, sabe favor. Y recuerda las cosas buenas que el Señor le ha hecho. Cuando yo veo hacia arriba, y veo cuántas cosas Dios ha hecho por mi vida. Yo digo, Señor, si tú no haces nada más por mí, ya tú has hecho suficiente. Lo que Jesús hace para mí en la cruz de Calvario. Lo que Jesús ha hecho en la cruz de Calvario Algo tremendo está. es algo tremendo. A mí me dice siempre. Yo siempre digo, 2000 años atrás. 2000 años atrás, cuando le clavaron sus manos, en su mente pasó el nombre de Esther. Cuando le clavaron su otra mano, en su mente pasó la migraña que Esther va a tener. Tú estás sano, Esther. Cuando le pasaron también su costado, Él dijo, Esther, ese fue el problema de sus intestinos. Cuando le hicieron la corona de espina en su cabeza, y él dijo, Esther, esa es tu mente que estoy limpiando. Cuando pasaron los clavos por sus pies, él dijo, Esther, tus primeros 21 años vas a caminar fuera de mi camino. Pero ese clavo es para que el día 31 de diciembre de 1919. Y si yo sigo recordando así, también voy a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por mí. Una esposa que Dios me ha dado. Mis hijos que Dios me ha dado. Lo que Dios me ha dado, yo tengo que cuidarlo. Porque los desafíos que he tenido en mi vida, había momentos en verdad que no tuve la victoria sobre ellos. Pero hoy quiero decirte, había muchos sí que obtuve la victoria. Y tú también en tu vida. No sé qué reto tú has pasado en tu vida. No sé qué situaciones tú has pasado en tu vida. No sé en qué situación tú estás pasando ahora en tu vida. Pero yo te digo, 2000 años atrás, Jesucristo murió en la cruz por ti. Derramó su sangre. Y esa misma sangre de 2000 años atrás, y hace 2000 años atrás hasta hoy, ese mismo poder fluye en esa sangre. Esa misma sangre de 2000 años atrás puede limpiarte y purificarte de tu pecado. Hoy Dios te desafía. ¿Tú crees que esos huesos vivirán? ¿Tú crees que esa situación que tú estás viviendo puede conseguir carne y conseguir vida? Esos huesos normalmente no hay esperanza para ellos. Y puede ser que en tu situación no haya esperanza más para ellos. Pero Dios te dice hoy, yo soy el que puede cambiar los huesos de tal forma, de tal manera que puedan volverse un ser viviente. Tu situación que está muerta allí, que tú no le das ninguna esperanza más a esa situación. Hoy Dios te dice, ¿tú crees? O Dios te desafía y te dice, ¿tú crees? Que yo puedo cambiar tu situación de tal manera que puedo sorprenderte.